Buenos días. ¿Qué tal va la cosa? Espero que bien. Y más hoy que tenemos mañana un día de fiesta, pasado otro y después el fin de semana, con lo cual son las situaciones, es la situación perfecta, ¿no? Bueno, he querido hacer un vídeo con la corrección de la leyenda porque creo que es más sencillo que entendáis el tema de la puntuación. Voy a ir repasando cada uno de los puntos, cada uno de los signos de puntuación que aparecen aquí y voy a ir utilizando la terminología, la teoría que aparece en el libro para que lo entendáis más fácilmente o incluso podéis acudir al libro si hay alguna cosa que no os ha quedado clara, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar. Dice así: cuentan los viejos que saben más que los primeros inuit todo lo tenían de nieve. Bueno, aquí empezamos a encontrar signos de puntuación. Tenemos unas comas aquí, que es esta de aquí y esta otra, ¿vale? Y si os fijáis, lo que están haciendo estas comas es delimitar esta parte. ¿Qué significa delimitar? Pues delimitar significa separar de lo demás, es decir, ponerle algo delante y algo detrás. ¿Por qué delimitamos esto? Bueno, pues en el libro nos dice que podemos delimitar una aclaración o una explicación que se inserta, que se mete dentro de la oración. Bueno, pues vamos a pensar esta parte de aquí que saben más a quién está aclarando, de quién está diciendo cosas. Pues lógicamente está hablando de los viejos, ¿vale? Por eso dice, cuentan los viejos que saben más, ¿lo entendéis? Este que sabe más se refiere, está dando características a los viejos, está aclarando, dando información o una explicación sobre los viejos, ¿de acuerdo? Por eso hemos delimitado con una coma delante y otra detrás esta expresión de aquí. Vale, y sigue diciendo que los primeros inuits todo lo tenían de nieve. Bueno, y aquí nos aparecen dos puntos. Estos dos puntos, si seguís leyendo, son muy fáciles de entender, porque dice, su casa era de nieve, sus armas eran de nieve, hasta su abrigo y su gorro eran de nieve. Por tanto, lo que tenemos detrás de los dos puntos es una enumeración. Tenemos uno, dos y tres elementos, ¿vale? Por tanto, estos dos puntos lo que hacen es introducir una enumeración, ¿vale? Y dentro de una enumeración, los diferentes elementos se separan con comas. Por eso tenemos estas dos comas aquí. Esta y esta. Y si os habéis fijado bien en el dictado, he levantado la voz. He puesto un poco más de énfasis. Por eso habría que poner aquí este signo de puntuación y este otro aquí para cerrar esa expresión que he dicho con un poco más de fuerza. Hasta su abrigo y su gorro eran de nieve. ¿Vale? Bien, seguimos con la siguiente oración. Dice, un día el inuit cazador fue a buscar focas. Vale, yo he puesto una coma aquí, pero sí que es verdad que a lo mejor alguien pues no la ha puesto porque ha entendido que un día no es una expresión lo suficientemente larga, una expresión que comienza una oración no es lo suficientemente larga como para separarla por una coma. Sin embargo, si escucháis el dictado otra vez, incluso si vosotros leéis el texto en voz alta, sí que es verdad que hacemos una pausa aquí, ¿vale? No leemos de tirón, no decimos un día el inuit cazador fue a buscar focas, sino que decimos un día el inuit cazador fue a buscar focas. Entonces creo que es necesaria esta pausa aquí, esta coma aquí, para separar un poquitín esta expresión que nos indica tiempo o que nos indica circunstancia, ¿vale? Para separarlo del resto de la oración. Bien, seguimos. Bueno, al final de la oración tenemos un punto. Yo creo que en los puntos no habréis fallado porque se entendía perfectamente cuando hacía una pausa larga y creo que se entiende bien que cada oración está hablando de una cosa diferente y por tanto la tenemos que separar por puntos, ¿vale? Venga, continuamos aquí. El sol calentaba por todo el país y el calor era notable. Bueno, otro punto ahí. El cazador llegó hasta el lugar donde se solazaban las focas. Otro punto. Se acercó a una de ellas, la más grande quizá, y le dijo, ven, vamos a parar aquí un poco. Dice, se acercó a una de ellas, coma, la más grande quizá, coma, y le dijo, bueno, vamos a fijarnos en las dos comas primero. Otra vez tenemos dentro de una oración unas cuantas palabras que son la más grande quizá, delimitadas entre comas. ¿Por qué han delimitado la más grande quizá entre comas? Pues porque estas palabras están dando características o están aclarando o explicando algo sobre algún elemento que ha aparecido dentro del texto. Vamos a pensar un poco, ¿a quién se puede referir este la más grande quizá? Pues lógicamente se refiere a estas focas que tenemos aquí. Fijaros que dice, se acercó a una de ellas, es decir, se acercó a una de las focas, la más grande quizá. Nos está diciendo que hay una foca a la que se acercó el inuit y que esa foca es posible que sea la más grande. Nos está aclarando a qué foca se ha acercado. ¿De acuerdo? Bien, y después continúa diciendo, y le dijo, y otra vez tenemos aquí estos dos puntos. Vale.
Estos dos puntos en este caso no nos introducen una enumeración como nos hacía en este caso de aquí, sino que lo que van a hacer estos dos puntos va a ser introducir las palabras que ha dicho alguien, en este caso las palabras que ha dicho el inuit. Tenemos una pista muy grande que es esto, y le dijo de aquí, ¿no? Bueno, pues cuando introducimos las palabras exactas que ha dicho una persona, utilizamos esos dos puntos, ¿vale? Pero además tenemos otro signo de puntuación, que son estas comillas, que empiezan aquí y cierran aquí, ¿vale? ¿Por qué? Los dos puntos nos sirven para introducir las palabras exactas, pero las comillas nos dicen exactamente cuáles son las palabras que ha dicho esa persona. Por tanto, cuando reproducimos fielmente lo que alguien ha dicho, lo ponemos entre comillas, para que el lector sepa que esas son las palabras que dijo la persona exactamente y que no las hemos interpretado ni hemos cambiado nada, ¿de acuerdo? Bien, y dice así, el texto que aparece entre comillas dice: lamento decirte esto, y aquí tenemos una coma, pero soy un inuit cazador y hacia ti apunta mi lanza. Bien, vamos a pensar en esta coma de aquí, ¿vale? ¿Por qué esta coma de aquí? Bueno, el texto dice, vuestro libro dice, que delante de los elementos de enlace, como por ejemplo la palabra pero, ya que, puesto que o así que, siempre ponemos una coma. Y esto es importante porque la palabra pero sobre todo es una palabra que utilizamos muy a menudo, muy frecuentemente. Entonces tenéis que aprender que siempre delante de la palabra pero vamos a colocar una coma, ¿de acuerdo? Porque esa palabra necesita que hagamos una pausa delante, ¿vale? Vamos a leerlo otra vez para que veáis la pausa. Lamento decirte esto, pero soy un inuit cazador y hacia ti apunta mi lanza. ¿Os habéis dado cuenta cómo hacemos la pausa justo en este punto? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos por aquí. Tras pronunciar estas palabras, tenemos una coma aquí, el cazador hizo el gesto de clavar su lanza en la foca. Pero, sorpresa. Bien, paramos aquí. Hemos marcado una pausa aquí y aquí tenemos otra. ¿Vale? Esta es muy simple de explicar porque se encuentra delante de la palabra pero. ¿De acuerdo? Vamos a este de aquí. Si os fijáis en esta, lo que está haciendo es separar una expresión más o menos larga que se pone delante del enunciado, delante de la oración. ¿Cuál es la expresión más o menos larga? Es esta. Tras pronunciar estas palabras, ¿vale? Con esta expresión, lo que nos está haciendo es indicar las circunstancias en las que sucede algo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el cazador hizo el gesto de clavar su lanza en la foca, ¿vale? Entonces, esta expresión que indica las circunstancias del resto de la oración y que se pone delante, tiene que ir separada con una pausa. Y si lo leéis, también se nota que hace falta parar ahí, ¿no? Tras pronunciar estas palabras, el cazador hizo el gesto de clavar su lanza en la foca. ¿De acuerdo? ¿Hemos entendido esta coma? Venga. Dice, pero sorpresa. Aquí he puesto signos de exclamación porque en la audición he intentado levantar el tono de voz, supongo que lo habréis notado, y hay que pronunciarlo pues, de una forma un poco más acentuada, un poco más fuerte. Por eso hemos puesto los signos de exclamación ahí. Continúo. Debido al calor, su lanza de nieve helada se había derretido y su ropa de nieve era también agua. Bien, vamos a pensar esta coma de aquí. Esta coma de aquí podemos intentar interpretarlo de dos formas. O porque delante de la oración, al principio de la oración, tenemos esa expresión que nos indica circunstancias, o incluso podemos pensar de que se trata de una explicación, de una aclaración. Es decir, ¿por qué su lanza de nieve helada se había derretido? Porque hacía mucho calor. ¿Vale? Y esta explicación la vamos a separar del resto de la oración con una coma. ¿Vale? Bien, continúo. Entonces la foca, mirando fijamente al cazador, le dijo, bueno, una coma aquí y otra coma aquí. Vamos a pensar un poco. Si la leemos, yo creo que se entiende perfectamente por qué hemos puesto esas comas ahí. Vamos a volver a leer la oración. Entonces la foca, mirando fijamente al cazador, le dijo, ¿por qué pensáis vosotros que tenemos una pausa aquí y otra pausa aquí? ¿Cuál puede ser el motivo? Bueno, pues yo creo que es simple también, ¿no? Lo que está haciendo es aclararnos en qué circunstancias habla la foca, se dirige la foca al cazador, al inuit. ¿Y cómo se dirige? ¿Cuáles son esas circunstancias? Mirando fijamente al cazador. ¿Cómo se dirige? Mirando fijamente al cazador. Lo que está haciendo el escritor del texto es aclararnos las circunstancias otra vez. Y esas aclaraciones o explicaciones que se insertan dentro de la oración se delimitan, se separan del resto del texto con dos comas. Una aquí y otra aquí. ¿Vale? Bueno, continúo. Tenemos los dos puntos aquí porque nos introducen las palabras que ha dicho alguien, lo mismo que hemos explicado en esta parte de aquí. Como vamos a poner las palabras exactas de alguien, lo ponemos entre comas, entre comillas,
como aquí, y aquí tenemos una coma porque tenemos la palabra pero. Por tanto, este fragmento, que es una repetición de lo que ha dicho el Inuit en las líneas de arriba, ¿vale? Se explica de la misma forma. Bien, y vamos a ir terminando ya. Y diciendo esto, coma, la foca se comió entero al Inuit. Vale, esta coma de aquí se explica un poco como en los casos anteriores, ¿no? Cuando hemos dicho que al principio de una oración hay alguna expresión, ¿vale? Alguna expresión más o menos larga que indica circunstancia, ¿vale? Pues podemos pensar que la foca se comió entero al Inuit. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿O cuándo? Pues diciendo esto. Por eso hemos separado por una coma aquí. Si lo leemos en voz alta, pues otra vez notamos que necesitamos hacer una pausa ahí. Y diciendo esto, la foca se comió entera al Inuit. ¿De acuerdo? Venga. Y al final solo nos queda una coma ya, que es esta de aquí. Desde entonces, coma, los Inuit nunca cazan en días de calor. Otra vez, una coma que nos explica las circunstancias, que nos aclara, que nos da una explicación, ¿vale? Los Inuit nunca cazan en días de calor desde entonces, ¿vale? Además, podemos explicarlo también diciendo que tenemos una expresión en el principio de la oración más o menos larga, más o menos, ¿vale? Que la tenemos que separar del resto con una coma. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Si alguien tiene alguna duda, pues por supuesto me escribís y os ayudo. Y pensad que la puntuación, como os dije la semana pasada, hay veces que es un poco subjetiva. Entonces quizás algunas de las pausas que yo he puesto aquí, pues no las habéis puesto vosotros, habéis puesto alguna en otro lugar, en otra posición, ¿vale? Alguna sí que la podríamos modificar. Pero las que se explican claramente con la teoría que habéis visto en las páginas 195 y 215, esas son necesarias, ¿de acuerdo? Venga, pues espero que haya quedado todo muy claro. Hasta luego.